Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Mi nombre es Gabriel Bartolucci, soy miembro de la chacra Latitud 28 de APRESID, una chacra integrada por productores, empresas, regantes, productoras de semilla de maíz de la zona NOA del país. Para este episodio invitaremos a Alejandro Vera, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, a interactuar sobre la problemática de Helicobacter pacea, o más conocida como isoca de la espiga de maíz, quien está manifestando daños en algunas tecnologías que hasta hace muy poco no lo estábamos viendo. Bienvenido Alejandro, gracias por sumarte al podcast REM. Muy buenos días Gabriel y Juan Cruz, la verdad que muy contento de poder participar y poder contar alguna de la experiencia que venimos haciendo con nuestro grupo de trabajo de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental. Buen día Ale. Bueno, si bien este año la problemática del maíz fue eclipsada por espiroplasma y todo gravita en torno a eso, es un tema que venimos viendo con un crecimiento anual importante y hoy se ve un gran porcentaje de espigas de maíz genéticamente tolerante a este insecto que están afectadas. Como para comenzar, ¿podrías caracterizarnos brevemente a Helicobacter pacea y por qué es una plaga importante en el cultivo de maíz? Sí, Gabriel, el Helicobacter pacea es una plaga primaria dentro del cultivo del maíz, pertenece al orden Lepidoptera, es un noctiude, está dentro de la familia de Rediotine, o sea que comparte parentesco con lo que es Helicobacter pagielotopion y Helicobacter parnigera dentro de lo que es el cultivo de soja. Sin embargo, la importancia que tiene el Helicobacter pacea es que ataca en una etapa clave del cultivo de maíz como es la fase reproductiva. Sabemos que es una plaga polífaga, o sea que tiene numerosos hospederos, citados más de 200, no solamente algunos cultivares, sino también se encuentra dentro de maleza. Sin embargo, presenta una preferencia muy fuerte sobre el género Sea. Y esa preferencia vemos de oviposición que tienen las hembras sobre los estigmas jóvenes y turgentes, y pasa a ser una plaga estratégica porque es una plaga de daño directo. Se alimenta de los granos de maíz y también hace entrada de entomopatógenos como pueden ser fusarios, trayendo como consecuencia pérdida de la calidad de grano. Esa sería la relevancia y la importancia que tiene dentro del contexto productivo el Helicobacter pacea. Perfecto. ¿Y nos podés contar un poco cómo es la historia de las biotecnologías en el cultivo de maíz y cómo impactó en la adopción de maíz tardío en cuanto al manejo de la plaga? La adopción de la biotecnología en Argentina es muy interesante, ¿no? Porque nos tenemos que remontar desde el año 98. El año 98 es el primer evento biotecnológico con control bioinsecticida, que es el famoso MON 810, que tiene la proteína CRI1AB, que originalmente había sido dirigida para Spodoptera frugiperda. Y posteriormente vemos que hasta en la actualidad inclusive tiene un muy buen control sobre Diarrea saccharale, sobre todo en la zona núclea, que es una plaga dentro de lo que es el cultivo de maíz. Después nos saltamos del año 98 al año 2005, donde aparece el primer evento, si se quiere decir, del punto de vista comercial para el control de Spodoptera frugiperda, que es el Hércules, y que tenía la proteína CRI1F. Hasta ahí teníamos eventos simples, o sea, de una sola proteína. De ahí ya saltamos al año 2010, donde empieza el BT Triple Pro, y empezamos a piramidarnos, y es el famoso MON 8904, que tenía dos proteínas importantes, la CRI1A105 y la 2AB2, ambas proteínas dirigidas para el lepidóptero. De ahí pasamos al año siguiente al Power Core, que el Power Core, además de tener la base del BT Triple Pro, se le sumaba el HX, o sea, la CRI1F. Y la disrupción podemos decir que comienza en el 2011. El 2011 es el evento más efectivo, que es el MIR162, que tiene proteína VIP. Es importante recordarle al público de qué son las proteínas o los eventos transgénicos o eventos BT llamados dentro de la jerga nuestra. Bueno, son organismos, en este caso planta, refiriéndonos al maíz, modificado genéticamente, que tiene una proteína bioinsecticida. Se lo hace a partir del Bacillus thuringiensis, pero tiene dos fases.
Se lo puede hacer en la fase vegetativa, que son las proteínas VIP, o en la fase de esporulación o reproductivas, que son las CRID. Bueno, el 1162 se lo capta a partir de la base vegetativa y es una proteína muy grande desde el punto de vista tecnológico porque es una proteína de alta toxicidad, pero a la vez muy inocua para el hombre y para el resto de los órganos. ¿Cómo impacta esto en la siembra tardía? Que es la pregunta que me hace Gabriel. Es muy importante recordar que la mayoría de las plagas tienen un impacto, sobre todo en las siembras tardías, en lo que es el cultivo de maíz, porque lo vemos en Dalbolus maidis, lo vemos en Helicoverpacea, lo vemos en Spodoptera frugiperda, porque hacen una primera generación de las cuales hay una multiplicación de la densidad poblacional dentro del sistema ecológico. Y posteriormente, a medida que nos vamos retrasando en la siembra, tenemos mayor influencia de esa población que se va acrecentando y se va incrementando. Entonces, es de esperarse que una siembra muy temprana tenga, por las condiciones agrometeorológicas y por la densidad poblacional, un impacto relativamente bajo. Y a medida que nos vamos retrasando y aumentan los calores, sobre todo en la zona del NOA y del NEA, tenemos más oportunidades que las plagas tengan mayor incidencia. Y ese es el efecto directo que tiene las siembras tardías. Las siembras tardías hace que, por lo menos en el caso de los lepidópteros, hayan pasado de noviembre hacia enero 3 generaciones. Por lo tanto, tienen mayor incidencia sobre el cultivo. Excelente, Alejandro. Muy buena respuesta. Muy completa. Por otro lado, me quedó una duda. A nivel regional, ¿cuánto impacta una siembra de primera en la zona pampeana con respecto a una siembra más tardía en el norte del país? ¿Tiene efectos medidos a una determinada cantidad de kilómetros? Sí. ¿O suele ser una cosa regional donde es independiente lo que hagan en Córdoba de lo que hagan en Tucumán o de lo que hagan en el Chaco? Es muy buena tu punto, Gabriel, porque yo siempre digo que los manejos y las recomendaciones tienen que ser diferenciales de acuerdo a las zonas agroecológicas. Y tal cual como lo puntualiza vos, sucede que en la zona centro o en la zona núcleo, muchas veces los umbrales de acción de plagas en maíz, como puede ser frugiperda o helicoverpa, no llegan como sucede en el norte. Para ello es impensado que nosotros, por ejemplo, si bien hablamos de Helicoverpacea, pero frugiperda, que es la plaga estratégica dentro del cultivo de maíz, nosotros ya en un B2 estamos en umbral. Hablando de umbral, un 20% de incidencia y 2,3 de escala de Davis. En la zona núcleo muchas veces están entrando en reproductivo para tener esos umbrales. Entonces, ahí llegamos a entender la incidencia que tiene la plaga en dos sistemas agroecológicos totalmente diferentes. La incidencia específicamente de Helicoverpacea en la zona nuestra se estima que cuando tenemos daño de espiga con fuerte incidencia puede oscilar entre un 20 y un 30%. En cambio, en la zona centro, en la zona núcleo, quizás con mucha incidencia puedan alcanzar entre un 10 y un 15%. Entonces te darás cuenta que prácticamente está duplicado los valores de severidad entre una zona y la otra. Perfecto. Otra consulta. ¿Cómo evaluaron y a qué conclusiones están llegando respecto a la susceptibilidad de Helicoverpacea a las proteínas VIP en las últimas campañas? Es importante reflejar que desde el año 2011, que salió el 1162, la proteína VIP, hasta en la actualidad pasaron 13 años. Es importante que hasta la campaña 22-23 venía siendo muy efectiva para el control de Helicoverpacea. Hay una disrupción, la última campaña 22-23, donde se comienzan a registrar daños inesperados en zonas de Tucumán y zonas de influencia, refiriéndonos a Catamarca y Santiago del Estero, y también Salta, donde se empezó a ver daños en espiga, que en un principio es importante caracterizarla la resistencia, tomar muestras, se tomó muestras del campo, se la aisló bajo condiciones controladas de laboratorio, y muy importante no tomar a la ligera lo que es el cambio de susceptibilidad o resistencia, porque la resistencia tiene un carácter que es fundamental y que es la heredabilidad, y que esto no es otra cosa más que la capacidad de poder transmitirle a su progenie esa tolerancia, en este caso hacia la proteína VIP. O si no, es un cambio no genético, es una población particular que sí logró sortear comer VIP y no morir, pero no lo puede transmitir a los hijos. Entonces ese es un cambio que sucede en una generación y desaparece. Es importante poder discernir eso, si se trataba de un cambio no genético o genético. Entonces, a partir de esas orugas traídas a campo, se le alimentó con VIP hasta completar el desarrollo y los hijos
fueron nuevamente testeados, dándonos como resultado una supervivencia de más del 70% a los 3 días después de infestación, que le llamamos nosotros, que es inoculación de larvas neonatas, en este caso sobre granos de choclo, de maíz tierno que tenían proteína B. Este es un escenario realmente muy complejo, porque nos está diciendo que no solamente los padres tenían esa capacidad, sino que también comenzaban a transferir una tolerancia hacia los hijos. En ese momento pensábamos que solamente podía ser un cambio de susceptibilidad. En la primavera esta, en la zona de Catamarca y de Tucumán del sureste, empezamos a tomar muestras de maíces bajo círculo de riego y nuevamente vemos esa presencia en algunos parentales de daño en espiga que pertenecían a la proteína BIB. De alguna manera pasaron 6 meses y nuevamente estamos viendo ese escenario. Esta campaña en los maíces tempranos, lastimosamente, nuevamente se repite el escenario. Estuvimos midiendo hasta hace 2 semanas y vemos que tiene una incidencia alrededor del 90%. O sea, cuando hacemos estaciones de muestreo de 20 plantas consecutivas, por lo menos 18 mazorcas tienen daño de Helicobacter pacea y tienen presencia de más del 80% de larva de más de 1,5 centímetros en un estadio larval L3. Esto de alguna manera nos coloca en un escenario que ya estamos en condiciones de reafirmar que hay una resistencia por parte del Helicobacter pacea hacia la proteína BIB3A. En concordancia con esto, estamos viendo los reportes de Brasil y los reportes de Estados Unidos y Canadá, donde están reportando en simultáneo la resistencia del Helicobacter pacea hacia proteínas CRIP y proteína BIB. Perfecto, Alejandro. Todo nos lleva a Darwin, ¿no? Y sí, selección natural, así es. Así es. Gabriel. Y en lugares como donde nosotros y la chacra produce, donde tenemos temperatura y agua artificialmente generada en los ambientes y maíces sembrados desde julio hasta febrero prácticamente, le estamos dando condiciones a esas pequeñas poblaciones resistentes o tolerantes a que manifiesten todo su potencial y después tienen toda la cancha para comerse porque ya están todos los maíces disponibles para ellas. ¿Cuál es el periodo crítico para monitorearlos y a qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de diagnosticar el problema? El periodo crítico, si bien estamos contando como aspectos que son negativos desde el punto de vista del técnico y del productor, pero a la vez esta plaga tiene una vulnerabilidad y su vulnerabilidad radica que tiene una ventana muy precisa como periodo crítico dentro del cultivo de maíz. Y esa ventana va desde R1, lo que es formación de estigma, hasta R3, grano lechoso, que es donde hay una fuerte incidencia. Y un poco lo que le comenté al principio, tiene que ver con el aspecto bioecológico de la plaga, porque solamente ovipone sobre estigma, no ovipone sobre mazorca directamente, sobre chala, sobre hoja, sobre tallo, sobre inflorescencia, no lo hace solamente sobre la estigma. Y está muy poco tiempo expuesta esa larva cuando emerge, llamada neonata. Se estima que menos de 2 días, de 48 horas, ya se introduce dentro de la espiga para comenzar a consumir grano. Entonces esta ventana es crucial en el tema del monitoreo. Por 2 razones, porque yo a partir de vegetativo tardío BT y R1 tengo que agudizar los sentidos para poder monitorearlo, porque la presencia ya tiene que desencadenar un manejo. También puedo utilizar otras herramientas, como ser las trampas de feromonas, porque hay feromonas sexuales atrayentes para el Helicobacter pacea, entonces me puede dar un indicativo de aumento de polilla, en este caso de mariposa nocturna, dentro de lo que es mi lote. Son algunas de las herramientas, pero puntualizando, creo que es crucial en este cambio de susceptibilidad, que sabemos que está vulnerabilizado ahora BIB, empezar a partir de vegetativo tardío y R1 el tema de monitoreo para poder hacer una detección temprana. ¿Por qué? Porque las tomas de decisiones cuando lo haga en este momento va a mejorar las eficacias de control. Perfecto, Alejandro. Otra consulta más. ¿Qué recomendaciones podés hacer en cuanto a la toma de decisión de realizar aplicaciones de control y cuál es la efectividad que se puede esperar lograr? Bueno, eso creo que va en concordancia con la pregunta anterior. Cuando yo más intensifique el monitoreo y pueda hacer una detección prematura entre R1 de presencia de huevos,
Recordemos que Helicobacter pacea coloca huevo en forma aislada, o sea, individual, muy diferente de lo que hace Spodoptera frugiperda. Pero yo cuando hago una detección más temprana me va a permitir hacer una toma de decisión. Nosotros a partir de algunos ensayos con el grupo de trabajo que estuvimos haciendo campañas anteriores, vimos que una aplicación de un producto colocado en R1 tiene una efectividad o una eficacia alrededor del 80%. Y a medida que nos vamos retrasando y haciendo aplicaciones más tardías, por ejemplo, en R3 cae a un 30-35%, y si ya me voy muy larga a R4, las eficacias son menos del 20%. Entonces, a partir de este concepto entendemos que el aspecto bioecológico de esta plaga, de colocar los huevos en estima turgente, de estar muy poco tiempo expuesta y rápidamente introducirse dentro de la espiga, me hace que tengo que ser muy eficiente y rápido en la toma de decisión. Porque lógicamente, una vez que la oruga de Helicobacter pacea se encuentra en el interior de la espiga, son ineficientes los controles. En cuanto a los productos, es importante tener en cuenta que tiene que ser un producto que me permita cierta persistencia o residualidad, como pueden ser diamidas, como pueden ser espinosina, como pueden ser mezcla de espinosina con IgR. Eso me garantiza no solamente que me vaya a controlar esas detecciones tempranas que estoy haciendo, sino que también me dé un tiempo de protección en el caso que haya oviposiciones escalonadas. Este aspecto es muy importante. También es muy diferente un poco a las preguntas anteriores, Gabriel, cómo es el escenario en el NOA y el NEA respecto a lo que es la zona centro. Porque los que no son maíces VIP, o sea, los refugios propiamente dicho, o algunas tecnologías que ya mostraron fallas de Helicobacter o frugiperda, hay una competencia interespecífica muy fuerte en ocupar el nicho de la espiga entre Spodoptera frugiperda y Helicobacter pacea. O sea, que es lo que les quiero decir, que en el NOA y el NEA hay una prevalencia del cogollero en la espiga respecto a Helicobacter pacea. Situación que es muy distinta en la zona centro o en la zona núcleo, donde hay una prevalencia de la oruga de la espiga, o sea, de Helicobacter pacea. Sin embargo, esto a nosotros nos desafía. ¿Por qué? Porque queda un nicho ecológico vacío. Va a pasar a posicionar el Helicobacter pacea a víptera y hay que ver qué pasa con los maíces si los termina ocupando el cogollero. Situación que vemos que está sucediendo, por ejemplo, con el quiebre de tecnología en Rachiprusia, no entre una soja BT y una soja convencional. Eso hay que estudiarlo y hay que profundizar cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla el escenario en las próximas campañas. Para que estemos todos de acuerdo, siempre el Icoverpa ataca por arriba de la espiga y las orugas que atacan por debajo de la espiga son de otra especie, o también es el Icoverpa la que ataca por arriba y por abajo. Eso no tiene, Gabriel, evidencia científica. En cuanto a estudios, ¿por qué? Porque cuando hay fuertes incidencias de Helicobacter pacea, si bien entendemos que Helicobacter pacea su penetración es superior, justamente por los estigmas, y muchas veces lo que te lleva a este tipo de apreciación es que cuando generalmente hay Spodoptera frugiperda y empieza a halagar la panoja, donde ya no tiene cogollo donde lo contenga y se pueda desarrollar, esa oruga L4, L5 tiende a bajar. Y muchas veces se encuentra a la altura media de la espiga, comienza a perforar, barrena y se penetra dentro. Pero esa es una situación como muy particular. No se podría generalizar que Spodoptera frugiperda siempre va a penetrar desde la parte superior o media de la espiga y que siempre lo hace de la parte superior del Helicobacter pacea, porque muchas veces también nos tocó ver postura en estigmas por parte de Spodoptera frugiperda y que lógicamente su penetración fue superior. Pero sí, inexorablemente el Helicobacter pacea por su preferencia de ovipostura sobre estigma es superior. Spodoptera frugiperda podríamos concluir que es variable. Bien, Ale, excelente. Bueno, por último, la estimación de daños, ya nos comentaste que suele ser variable dependiendo de la zona y de la intensidad de las poblaciones. ¿Y nos podrías refrescar eso? O sea, hablaste de un 10 a un 15% en la zona sur del país o centro, y a medida que nos vamos hacia el norte, las intensidades de daños suelen ser de entre un 20 y un 30%. Así es, Gaby. Yo creo que es importante que nos quede como un concepto que siempre cuando hay una falla de tecnología es importante volver a medir todo, desde replantearnos umbrales, de daño económico, desde la incidencia. ¿Por qué? Porque
es como que empezamos a trabajar desde cero, como que hay que aprender a desaprender para volver a aprender, que es algo que nos está pasando mucho con Dalvulus. Bueno, ese mismo concepto hay que pasarlo a Helicover Pasea, porque hasta ahora algo que tiene un efecto directo, el tema de las tecnologías, en este caso un BT, hace que se pierda un cimiento fundamental de lo que es el manejo integrado de plagas, que es monitoreo. Nos empezamos a acostumbrar a tener plantas que prácticamente están plastificadas, están intactas, no tienen daño. Entonces el monitoreo muchas veces es muy superficial, muchas veces es desde la camioneta del productor, muchas veces no se hace la cantidad de puntos de muestreo para tener una idea general y cabal de lo que está sucediendo en el lote. Entonces yo creo que el desafío de esta campaña, más allá de los valores de incidencia y de pérdida, que de alguna manera le dije que es diferencial y que se duplica la zona del NOA y ENEA respecto a la zona centro-núcleo, creo que es importante esto, prestarle atención a esta campaña y el desafío. Si bien a ver, el sector productivo de maíz está enfocado hoy en espiroplasma y tal cual como lo dijiste vos, eclipsó dos puntos muy importantes, porque el quiebre de VIP es un evento no esperado, pero era un evento, digamos, que iba a ser un quiebre, un punto de inflexión, iba a ser un sigma dentro de lo que era la parte productiva de maíz y pasó desapercibido justamente por espiroplasma. Y el segundo punto, que también lo presentamos el año pasado en APRESID, fue los cambios de susceptibilidad de insecticida que dejaron de controlar cogollero. Bueno, esas dos cuestiones muy importantes dentro de la entomología y dentro del cultivo de maíz pasaron desdibujadas, desapercibidas justamente por Dalvulus maíz. Pero volviendo a lo que a nosotros nos interesa hoy, que es Helicover Pasea, creo que hay que intensificar monitoreo, hay que hacer aplicaciones en momentos precisos, justamente por esa ventana cortita que me garantiza una eficacia de un 80 o de un 30%, que es una brecha muy grande. Hay que ver cuánto nos incide, porque hay un fenómeno muy importante, hay una plaga muy secundaria, y le diría hasta terciaria, que está en la gatera, que solamente sucede que eusesta, que es la mosca de la espiga, que solamente tiene incidencia sobre la espiga cuando hay daño, ¿sí? Porque es lo que le permite la entrada dentro de la espiga. Cuando no se produce ese daño, es una plaga que pasa inadvertida. Muy parecido a lo que pasaba con Dalvulus hace 10 años. Veíamos chicharrita, pero no teníamos la idea cabal que nos hacía esta chicharrita. Bueno, eusesta es un díptero que da vuelta, que cuando hay daño en la punta de la espiga por Helicover Pasea o Spodoptera, vemos que penetra, comienza a alimentarse, necrosa toda la punta y se producen mosquitas. Ahora los vípteras estaban impecables, todos los maíces con tecnología BIM no se veía daño. Ahora hay que ver, como quebraron tecnología y va a comenzar a verse daño en punta de espiga, si esta plaga que está tan olvidada o pensamos que no es importante, se posiciona dentro del sistema. Pero eso hay que descubrirlo, esta campaña, cómo termina y la que viene. Bueno, al igual que hizo Helicoverpa, nos tenemos que adaptar, no queda otra. Olvidarnos ya de ese maíz que la única preocupación pasa por la elección del híbrido, cuánto lo voy a fertilizar y cuánto va a rendir, y va a ser algo más a la vieja usanza de monitorearlo como un cultivo cualquiera, por lo pronto hasta que los semilleros salgan con alguna tecnología nueva, pero sí se ve eso que mencionás, de que una vez que invade el insecto la punta de la espiga, ahí se vuelve todo un ecosistema ahí arriba lleno de insectos, plagas, enfermedades que van afectando el rendimiento. Alejandro, por mí, nada más que eso, muchísimas gracias por tu informe, muy completo, así que nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias Gabriel y Juan Cruz por la invitación. La verdad que un placer siempre poder compartir experiencia con ustedes y a través de este podcast. Y creo que como mensaje final es importante volver a la vieja usanza, volver al manejo integrado de plaga. Las tecnologías o las biotecnologías siempre tienen que ser herramientas de apoyo, pero nunca hay que olvidar, digamos, el manejo integrado. Y entendiendo el manejo integrado no solamente biotecnológico, genético, cultural, de aplicaciones, legal, monitoreo. Bueno, esas son todas columnas que sostiene y que muchas veces en la vorágine vamos perdiendo ese foco, este tipo de sismas que producen dentro del sistema, en este caso un cambio de susceptibilidad y una resistencia a una proteína, nos desafía a volver hacia atrás y volver a aprender, ¿no? Desaprender tal cual como dije y volver a aprender para comenzar a avanzar. Seguramente lo sortearemos al camino por como lo venimos haciendo,
desde hace larga data, pero es importante no perder ese punto de vista, intensificar, y el maíz es un cultivo estratégico dentro de nuestro sistema productivo. Entonces, este cambio justamente nos desafía a poder realizar nuevas acciones y aprender sobre manejo futuro para nuevamente equilibrar. Excelente, Alejandro. Muy bueno el aporte. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Summit Agro, Syngenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de APRESID o suscribirte a nuestro canal de YouTube.